Bien, Dios te bendiga, mis hermanos. Saludos. Vamos a trabajar hoy los siete sellos y los cuatro jinetes. ¿Ok? Los siete sellos de los juicios en Apocalipsis y los cuatro jinetes o los cuatro caballos. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso en este mensaje. Este mensaje de los cuatro jinetes y los siete sellos que voy a trabajar en este momento va a ser solamente una introducción que viene siendo la parte 1 y a la misma vez una breve introducción. Ya como para el video 2, para continuar, estaré trabajando la descripción de los cuatro caballos, incluyendo los colores, de los cuatro caballos y los significados de estos colores o los significados que cumplen estos cuatro caballos, ¿verdad? En cuanto a los cuatro jinetes que están montados. Todo esto tiene que ver con algo simbólico. Hay muchas cosas en Apocalipsis proféticamente que son simbólicos, que no es algo literal y físico, es algo simbólico. ¿Ok? Ok, pues vamos a trabajar los siete sellos y los cuatro jinetes, ¿verdad? En Apocalipsis. ¿Ok? Ok. Pero antes de yo trabajar los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de ira, no voy a hablar del tema directamente en las siete copas de ira. Porque las siete copas de ira se inicia en el capítulo 16 de Apocalipsis en adelante. Pero solamente es algo básico lo que yo voy a hablar, que son eventos proféticos que van a venir para un tiempo futuro, luego de que nosotros, la iglesia, subamos a las nubes, a la presencia de Dios, para estar protegidos de este tiempo futuro que vendrá. ¿Ok? Pero antes de yo comenzar a hablar de este tema, me gustaría sacar un minuto o 2 minutos, rapidito, para hablar acerca del evento que ocurrirá en estos días siguientes, porque ya estamos a unos cuantos días que se cumpla, que viene siendo el eclipse solar, que ocurrirá el día 8 de abril, el día 8 de abril del año, de este mismo año 2024. Entonces, ese día del 8 de abril, los científicos están muy sorprendidos. Pero cuando yo digo sorprendido, no estoy queriendo decir sorprendido de temor, de miedo, de angustia, de terror. No, no es ese tipo de sorprendido, sino es un tipo de sorprendido en que ellos, los científicos, al conocer bien lo que es el comportamiento de los eclipses, por muchos años atrás, los científicos han sabido que han habido, por diferentes épocas, han habido eclipses solares. Pero los científicos están sorprendidos en el sentido de que el 8 de abril va a ocurrir un eclipse donde la luna va a cubrir todo el sol completo, donde la luna cubrirá todo el sol completo, produciendo que se haya una oscuridad en comparación a muchos años atrás, en las diversidades de eventos de los eclipses que han ocurrido por muchos años atrás. Pues en el día 8 de abril, pues los científicos están sorprendidos de que la luna va a cubrir todo el sol, completo, dejando pues un espacio de tiempo de oscuridad. Entonces significa que cuando yo digo que los científicos están sorprendidos, no me refiero a que están llenos de temor, de miedo, de terror, no. Es que están contentos.
A eso yo me refiero cuando los científicos están sorprendidos, que ellos están sorprendidos, pero a la misma vez contentos, alegres, feliz de que este fenómeno de la naturaleza de Dios pues cubra completamente el sol por unos cuantos tiempos determinados. Pero sin embargo, para la iglesia no es así. La iglesia está un poquito asustada, amedrentada y preocupada y demasiado ocupado en cuanto a qué va a ocurrir el día 8 de abril. ¿Por qué razón? La iglesia está ocupada y preocupada porque la iglesia está mirando esto en un punto de vista profético y escatológico en cuanto a los tiempos futuros y sobre todo al cumplimiento de la ira de Dios, de la gran tribulación, al cumplimiento de las 7 trompetas y la copa de ira y el día de Dios cuando venga con gran ira a destruir con gran terremotos, hambre, pestilencia, muerte y mucho más. La iglesia está como intrigada qué va a pasar ese día. El apóstol Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses 5, versículo 4, Pablo dice: pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas, para que aquel día los alcancen como ladrón. ¿Por qué Pablo dice ustedes? Le está hablando a nosotros, la iglesia. No estamos en tinieblas, ¿verdad? La palabra tiniebla tiene que ver con la oscuridad, donde se refiere que nosotros estamos sin Cristo, sin salvación, bajo el pecado. No estamos así. Y luego dice para que aquel día, que la palabra aquel día es un tiempo futuro, que apunta al programa que Dios tiene para Israel y las profecías que se van a cumplir para Israel, no para la iglesia, es para Israel. Y dice Pablo, para que aquel día los alcance ustedes, y luego dice, como ladrón. Observa lo que Pablo dice aquí mismito en el capítulo 5, versículo 9. Porque Dios no nos ha designado o no nos ha puesto para ira, para alcanzar la ira de Dios. ¿Por qué Dios no nos ha puesto para alcanzar la ira de Dios? Pues fácil, porque tú decidiste creer en Cristo. Y toda la iglesia hoy en día que ha creído en Cristo en este tiempo, pues va a ser librado de la ira de Dios. No va a estar puesto en la ira de Dios bajo ninguna circunstancia. Pero Israel va a estar puesto bajo la ira de Dios. Porque hay un remanente de Israel, hay un remanente de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Un pequeño remanente de los judíos y también de Israel que no creyeron en Dios. Y siempre se fueron para la idolatría. Entonces ese juicio va a venir inclinado mayormente y profetizado como un programa que ya Dios tiene programado proféticamente específicamente para Israel y número 2, para todas las naciones de los moradores de la tierra que nunca creyeron en Cristo. Ese juicio está para ellos, pero en ese juicio que vendrá para ellos y no la iglesia, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y es volver a restaurar y levantar al pueblo de Israel, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Especialmente un remanente de Israel que le fue infiel a Dios, volverla a restaurar nuevamente. Todo el tiempo, todo el programa de Dios de la gran tribulación, todo el evento de la gran tribulación apunta a un propósito y es al reino, a Cristo, Cristo Jesús, establecer nuevamente su reino para que el pueblo de Israel disfrute y entre al reino como Cristo siempre se lo profetizó a ellos. Ok, vamos aquí a la pizarra y luego a la Biblia para trabajar con los 7 sellos, los caballos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se le conoce como 7 sellos? ¿Por qué razón se le dice 7 sellos?
Número 1. Se le dice 7 sellos porque son 7 años de tribulación. Por eso es que Juan habla de 7 sellos, porque son 7 años de tribulación. Y voy a comenzar ya mismo con la introducción. Este video 1 solamente va a ser la introducción y en el video 2 voy a continuar lo que en el video 1 no pude complementar, ¿ok? Perfecto, vamos aquí. Estos 7 sellos y los 4 jinetes, se hablan de 7 juicios que van a venir. Estos 7 juicios están divididos en 3 secciones. En 3 secciones. 3. ¿Ok? 3 secciones. Los 7 sellos que comienza en el capítulo 5 y 6 en adelante. Entre el capítulo 5 y el 6, pero sobre todo en el capítulo 5, que el primer sello es desatado y abierto por Jesucristo, que ahí entra el anticristo. En el primer sello comienza el anticristo, la entrada de conquista del anticristo. Pero más adelante trabajaré la entrada de conquista del anticristo en el primer sello, ¿ok? Tranquilo que poco a poco estamos trabajando con esto. Empieza con 3 grupos de 7. 3 grupos de 7. Los 7 sellos comienzan aquí. Los 7 sellos. Es el primer grupo. Los 7 sellos. El otro grupo es 7 trompetas. Y el otro grupo de 7. El otro grupo de 7 es 7 copas de la ira de Dios. En la cual se ven reflejadas comenzando como para el capítulo 16 de Apocalipsis en adelante, que se habla de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Ok. Entonces son 3 grupos de 7. 7 sellos, que ahí entra el anticristo, que cuando entra el anticristo, pues son los primeros 3 años y medio de paz y seguridad. Pero que esos 3 años y medio de paz y seguridad, pues proféticamente son juicios que Dios permite hacer. Porque esos 3 años y medio de paz y de seguridad es el anticristo trabajando, gobernando a las naciones. Ya mismo con eso. Y las 7 trompetas y las 7 copas de ira. 3 grupos de 7. 7, 7 y 7. ¿Ok? Estos 7 sellos revelan los juicios de Dios para el mundo entero, pero también para Israel, donde Dios quiere levantar a Israel de este castigo. Estos juicios vienen a causa de la incredulidad de Israel, de la apostasía de Israel. Ya los profetas en el Antiguo Testamento ya profetizaron este evento profético. ¿Okay? La iglesia no tiene por qué estar profetizando eventos proféticos futuros. Nuestra misión, escucha bien, nuestra misión como iglesia, ¿ve? Es predicar el evangelio de la gracia, la fe, el amor de Cristo, la justicia, que es lo mismo de justificación, el perdón de pecados, la santidad, la santificación y sobre todo predicar y anunciar el evangelio a los pecadores para que crean en Cristo y puedan ser librados de la ira de Dios. Esa es la función y el ministerio de la iglesia de Cristo. La función de la iglesia de Cristo es presentar a Cristo y su evangelio, presentar la obra salvífica de su muerte, de su sangre derramada, de su crucificación y de la resurrección de Cristo. A eso se refiere el evangelio de Cristo. ¿Entiende? Y la iglesia de Cristo, dentro de lo que es el evangelio y las doctrinas del evangelio, se encuentra únicamente lo que conocemos como el arrebatamiento. ¿Okay? El arrebatamiento es en la iglesia. Cuando ocurra el arrebatamiento en la iglesia, que se conoce como
la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Pues entonces cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia se va y será librado de todo lo que va a ocurrir, de todo lo que va a ocurrir en los 7 años, de todo lo que va a ocurrir en los 7 años, incluyendo los primeros 3 años y medio de paz y seguridad, donde el anticristo estará ahí. El anticristo estará ahí haciendo su manifestación de su gobierno. La iglesia vamos a ser librados de ese tiempo, de esos primeros 3 años. Y la iglesia también será librada de los próximos 3 años y medio que le siguen. De los próximos 3 años y medio que le siguen, que ahí se completa los 7 años completos. Que esos primeros 3 años y medio que le continúan, que le siguen más adelante, que ahí viene no solamente las 7 trompetas, también ahí viene las 7 copas de ira de Dios. El tiempo de Dios, de la ira de Dios para el pueblo, para las naciones pecadoras que no creen en Dios. ¿Ok? Que ahí se cumple la ira de Dios. La iglesia va a ser sacada de ahí cuando venga el tiempo del anticristo. ¿Ok? Por lo tanto, escuchen bien, no se ha cumplido ningún desatamiento de ninguno de los sellos. No se han abierto ninguno de los sellos todavía. Todavía Cristo Jesús no ha abierto ninguno de los sellos todavía, para que nosotros, iglesia, vayamos a estar en ese tiempo de dolor y de angustia. Seremos sacados inmediatamente que ocurra el tiempo del anticristo cuando venga, ¿ok? Ok. Estos 7 sellos revelan los juicios de Dios, tomando de ejemplo sobre los enemigos de Israel. ¿Cuáles son los enemigos de Israel? En el Antiguo Testamento los enemigos de Israel se le conocían como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Y quiero decirle algo, que no es lo mismo el tiempo de los gentiles que decir la plenitud de los gentiles que Pablo habla en el libro de Romanos. No es lo mismo, son 2 eventos diferentes, 2 eventos totalmente distintos. El tiempo de los gentiles viene siendo el tiempo donde Dios permite, en su voluntad permisiva de Dios, solamente la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Israel esté sometida en cautiverio, bajo las manos de los gentiles. Porque los gentiles son enemigos a naciones de muchas naciones de gente que son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Israel. Ese es el tiempo de los gentiles, donde Dios, comenzando en el Antiguo Testamento, para darle el calmiento o reflexión al pueblo de Israel, Dios permitía poner a Israel en las manos de los gentiles, de los enemigos por un tiempo, con la intención de que el pueblo de Israel dijera a Dios: Dios, ayúdame, que estoy bajo la mano de los gentiles, de los enemigos, y me tienen a mí en cautiverio. Dios, ayúdame, te pido que me perdones, Señor, perdóname por mi desobediencia. Perdóname, Señor, porque yo me fui bajo la idolatría. Perdóname, pero sácame del yugo de los enemigos. Y Dios entonces venía y liberaba al pueblo de Israel de las manos de los gentiles. Cuando yo hablo de gentiles, hay muchos gentiles que se conocen como, número 1, los egipcios. Los egipcios son gentiles. Roma, Persia, los medos, Asiria, los sirios, Babilonia, todos esos son gentiles, comenzando en el Antiguo Testamento, incluyendo el imperio del anticristo y todos sus hombres
¿verdad? Todos sus líderes que operan juntamente con el Cristo. ¿Quiénes operan juntamente con el Cristo? Pues muchos reinos o muchas naciones que están operando juntamente con el Cristo en un plan malvado, malvado en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de Israel y en contra de la iglesia de Dios. Los gentiles lo podemos ver también como, por ejemplo, los Hamas. ¿Te acuerdas de los Hamas? ¿Te acuerdas? Que atacaron a Israel con bombas y cohetes y todo eso. Pues los Hamas, los palestinos y los Hamas y todas esas naciones se pueden considerar como gentiles que están en contra de Israel y en contra de Dios. Pues entonces cuando se habla el tiempo de los gentiles no es lo mismo que decir la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo donde Dios ha permitido por su voluntad permisiva solamente por la voluntad permisiva, se le ha permitido a Dios poner a Israel en manos de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Ya yo le dije, los Hamas, egipcios, los egipcios, Joma, Babilonia, Persia, los sirios, incluyendo el imperio o la nación o el gobierno del anticristo, que va a ser destruida pronto. Entonces, cuando llega el fin, cuando llega el fin de los gentiles para ser destruido, no para ser salvo, sino para ser destruido, pues ya comenzando en el capítulo 19. En el capítulo 19 vemos la ira de Dios, el enojo de Dios, o como llamamos el día del Señor. Porque Pablo también dice el día del Señor como una referencia, haciendo referencia al día de la ira de Dios, descendiendo contra muchas naciones, destruyendo a muchas naciones que son enemigos de Dios y enemigos de Israel. Porque siempre Israel ha estado bajo el yugo, subyugado, ¿verdad? Subyugado y controlado por las naciones gentiles, que son todo ese grupo de gente que yo te estoy hablando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tiempo gentiles y la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es el tiempo cuando Cristo muere y resucita en adelante. Viene otro tiempo, que es el tiempo de la gracia. Y especialmente cuando Cristo muere y resucita en adelante. El tiempo de los gentiles es el tiempo actual, o sea, cuando me refiero a la plenitud de los gentiles. Ok, ya yo terminé de hablar del tiempo de los gentiles. Ahora estoy comenzando a hablar de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles tiene que ver con el tiempo de hoy, en el Evangelio de la Gracia, con la dispensación o el tiempo de la gracia, que es el tiempo de hoy en día, donde nosotros estamos ahora en la iglesia, donde la iglesia está funcionando y está puesta con un propósito, está puesta con un propósito. Y el propósito es evangelizar, llevar las buenas noticias de salvación a los pecadores que se conocen como gentiles hoy en día. Los pecadores hoy en día que no son judíos, que no son hebreos, no son judíos ni son hebreos, son pecadores gentiles, pero en este tiempo, en la actualidad, en el Evangelio de la Gracia, pues esta es la plenitud de los gentiles. Cuando el mayor número de pecadores gentiles en este tiempo sea alcanzado y sea salvo, entonces cuando Dios vea que el mayor número de la palabra plenitud, porque la palabra plenitud significa mayor alcance, algo que está como elevado por encima, como un mayor alcance, pero ¿de qué? Pues de gente pecadora, que son los gentiles, pero en este tiempo. Cuando Dios vea que el mayor alcance de número de pecadores gentiles ya hayan llegado a Cristo para salvación, en cualquier momento Cristo va a levantar su iglesia. Porque lo que falta es que ocurra dos cosas, dos eventos: que la mayor parte de los gentiles sean alcanzados,
Y número dos, cuando Dios sepa y vea que el tiempo del anticristo llegue. Porque los tiempos de Dios no se pueden adelantar. ¿Ok? Nosotros no podemos adelantar en que se desate o se abra el primer sello, que es cuando el anticristo entra. No podemos adelantar los tiempos, hermano. No podemos hacer eso, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros todavía no hemos llegado al tiempo de los 3 años y medio de tribulación. No hemos llegado al tiempo de la gran tribulación. Solamente es principios de dolores. ¿Ok? Pues entonces esa es la plenitud de los gentiles en este tiempo. Que los gentiles sean salvos el mayor número completo para que entonces Cristo venga a buscar su iglesia. Ok. Cuando hablamos de estos 7 sellos, revelan eso mismo. El tiempo de los gentiles, ese tiempo de los gentiles, vuelvo otra vez a hablar del tiempo de los gentiles, que es otra cosa diferente, ¿ok? El tiempo de los gentiles termina en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí termina, ese es el tiempo final de destrucción. Pero también cuando hablamos de la gran tribulación, es el programa que Dios tiene únicamente y específicamente para Israel, no para la iglesia. ¿Ok? Todavía no he terminado, hermano. Todavía no he terminado. Estoy en la introducción. No te preocupes que yo voy a hablar de los caballos, que es simbólico, y lo que significa cada uno de los caballos. Poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. A menos que ustedes solamente quieran un videito short o reel cortito y me voy. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Espíritu Santo. Vamos entonces a continuar. Todavía no he terminado. Todavía falta leer el capítulo 5, el capítulo 6 de Apocalipsis. De la entrada del anticristo. Y los 7 sellos también. Todavía me falta, ¿ok? Vamos a continuar con el video 2. Pasen al video 2 en el nombre del Señor, ¿ok?